Hay un momento en los evangelios que ha incomodado a los teólogos durante 2000 años. Una mujer cae a los pies de Jesús. Está desesperada. Su hija está poseída, atormentada, sufriendo. Ha oído hablar de este hombre que sana a los enfermos, que manda sobre el viento, que resucita a los muertos. Ha cruzado líneas culturales y étnicas que casi nadie en su mundo habría cruzado. Ha hecho todo bien y Jesús la ignora. No por un segundo, no por una pausa educada, la ignora por completo y luego, cuando finalmente habla, dice algo que deja helados a los lectores hasta el día de hoy. Dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. La llamó perra, o al menos eso es lo que parece. Pero aquí está la cuestión. Casi todo lo que crees saber sobre este momento está equivocado. El silencio, el insulto, el rechazo, todo está haciendo algo completamente distinto de lo que aparenta en la superficie. Y una vez que ves lo que realmente está pasando, este deja de ser el momento más incómodo de los evangelios y se convierte en uno de los más extraordinarios. Vamos a recorrer esta historia palabra por palabra. Cada silencio, cada capa cultural, cada término griego que las traducciones al español han estado aplanando durante siglos. Y al final vas a entender por qué esta mujer sin nombre, originaria de Fenicia, puede ser la mente teológica más aguda de los 4 evangelios. Pero tenemos que empezar por algo que la mayoría de la gente se salta por completo. Tenemos que empezar por la razón por la cual Jesús estaba siquiera en esa región, porque ese contexto cambia todo lo que viene después. Para entender lo que pasa en esta historia, tienes que entender lo que pasó el día anterior. Mateo capítulo 15. No abre con una enseñanza tranquila en una colina, sino con una confrontación. Una delegación de fariseos y escribas había viajado desde Jerusalén específicamente para desafiar a Jesús. Y cuando decimos que viajaron desde Jerusalén, nos referimos a que recorrieron entre 100 y 160 kilómetros a pie o en animal solo para buscar una discusión sobre el lavado de manos. Ese no es un viaje casual, es una declaración. El establishment de Jerusalén consideraba a Jesús lo suficientemente importante y lo suficientemente amenazante como para enviar a sus mejores personas a vigilarlo, ponerlo a prueba y, si era posible, desacreditarlo frente a sus seguidores. Su queja específica era sobre la pureza ritual. Los discípulos de Jesús comían sin realizar el lavado ceremonial de manos que los fariseos exigían. En el mundo de la práctica religiosa judía del siglo I, esto no era un asunto menor de higiene. Tocaba preguntas profundas sobre la santidad, sobre quién era limpio y quién no, sobre los límites entre Israel y el mundo gentil. Los fariseos eran, en muchos sentidos, los expertos en estos límites. Todo su proyecto consistía en mantener la pureza de Israel en un mundo dominado por Roma. No eran malas personas, eran personas serias y devotas que habían construido un sistema elaborado para mantener intacta la comunidad del pacto bajo una enorme presión cultural. Y Jesús los desmonta delante de todos, los llama hipócritas. Les cita a Isaías directamente, diciendo que este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Le dice a la multitud que no es lo que entra por la boca de una persona lo que la contamina, sino lo que sale de su corazón. No solo está en desacuerdo con una norma, está arrancando los cimientos de todo su proyecto teológico. Ahora guarda esa discusión en tu mente, porque importa enormemente para lo que pasa después, porque inmediatamente después de esta confrontación, Mateo nos dice que Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y si no conoces la geografía, esa frase suena como un detalle menor de viaje. No lo es.
es una de las afirmaciones geográficas más cargadas de significado en todo el Evangelio. Tiro y Sidón no eran simplemente el pueblo de al lado. Eran ciudades gentiles en la costa fenicia, al noroeste de Galilea, fuera de los límites tradicionales del territorio judío. Para un rabino judío del siglo I, viajar allí voluntariamente no solo era inusual, era casi impensable. La historia entre Israel y la costa fenicia se remontaba siglos atrás, y casi nada de ella era buena. Los profetas Amós, Isaías, Ezequiel, Joel, todos ellos habían pronunciado juicios contra Tiro y Sidón. En las escrituras hebreas, estas ciudades representaban la cultura pagana en su forma más arraigada. Eran el origen del culto a Baal, que casi había destruido a Israel durante el reinado de Acab. La reina Jezabel, quizás la figura más villana de todo el Antiguo Testamento, era una princesa fenicia de Sidón. Aquí es a donde va Jesús, inmediatamente después de una acalorada discusión sobre quién es limpio y quién es impuro. No se puede exagerar lo deliberado de ese acto. El relato de Marcos añade un detalle que Mateo omite. Dice que Jesús entró en una casa allí y no quería que nadie supiera que estaba ahí. Estaba agotado. El ministerio había sido implacable. Intentaba descansar. Intentaba pasar desapercibido, pero hay una frase que viene después en el relato de Marcos que lo cambia todo. Dice que no pudo pasar inadvertido, no pudo mantenerse oculto, porque las noticias viajan rápido, incluso a través de las fronteras étnicas y culturales del siglo I, incluso en territorio gentil. La historia de este maestro de Galilea que sanaba a los enfermos y expulsaba demonios ya se había extendido mucho más allá de las fronteras de Israel. Y alguien lo estaba esperando. Mateo la llama mujer cananea. Detente un momento en eso, porque Mateo está haciendo una elección deliberada y provocadora con esa palabra. Para el siglo I, los cananeos como pueblo habían dejado de existir hacía cientos de años. Habían sido absorbidos por las culturas circundantes mucho antes de que Jesús naciera. Nadie en el mundo romano se llamaba a sí mismo cananeo. Esa etiqueta había desaparecido del uso cotidiano. Entonces, ¿por qué la usa Mateo? Porque escribía para una audiencia judeocristiana que habría sentido el peso de esa palabra de inmediato. En las escrituras hebreas, los cananeos son el enemigo, son el pueblo que Israel supuestamente debía haber expulsado de la tierra. Son la fuente de la idolatría, del sacrificio de niños y de todo lo que se oponía al Dios de Israel. Llamar cananea a esta mujer era como si Mateo sacara la etiqueta más extrema posible para un extranjero y se la aplicara a ella. Quiere que sus lectores sientan cada capa de la condición extranjera de esta mujer. Quiere que entiendan que, por cualquier medida posible, ella no tiene derecho a acercarse a Jesús, sin historia, sin pacto, sin reclamo. Marcos, que escribe para un público diferente, la llama griega sirofenicia. Esa etiqueta es más precisa geográficamente, pero cumple una función similar. Es gentil, habla griego. Pertenece a la cultura helenística dominante que se había extendido por todo el Mediterráneo desde Alejandro Magno. Está tan lejos de la comunidad del pacto de Israel como era posible estar. Y llega gritando. No es lenguaje dramático. La palabra griega que usa Mateo, krasein, significa clamar en voz alta y con urgencia. Se usa en otros pasajes de los evangelios para describir a endemoniados, ciegos al borde del camino, personas en estados de desesperación extrema. Esta no es la voz educada de alguien que solicita una cita. Está gritando, en público, una y otra vez. Y lo que grita es extraordinario. Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija sufre terriblemente.
Fíjate en cada palabra. Lo llama Señor, lo llama Hijo de David. No son títulos genéricos de cortesía. Hijo de David es un título mesiánico específicamente judío. Es el lenguaje del Salmo 110, de las expectativas mesiánicas que impregnaban la cultura judía del siglo I. Es, de hecho, el lenguaje que los propios discípulos de Jesús todavía estaban discutiendo y asimilando. Una mujer cananea, en suelo gentil, se dirige a un maestro judío usando el vocabulario teológico preciso que su propio pueblo apenas estaba empezando a aceptar. Ella sabe exactamente con quién está hablando. Eso no es casualidad. Hizo su investigación, escuchó las historias y vino preparada. Pero Jesús no dice nada. Mateo registra esto con una simplicidad brutal. No le respondió palabra, no una pausa antes de hablar, no un momento de reflexión, nada. El silencio se extiende y son los discípulos quienes finalmente lo rompen, pidiéndole a Jesús que la despida porque no deja de seguirlos y de gritar. Y ahí es cuando Jesús dice la primera cosa difícil. Dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Quiero que retengas esa frase, porque vamos a volver a ella. Y cuando lo hagamos, será la frase más importante de toda la historia. Pero ahora mismo, fíjate en lo que la mujer hace con ella. No la acepta. Se acerca aún más, se arrodilla directamente frente a él y reduce todo a 3 palabras. Señor, ayúdame. Es la oración más despojada del Nuevo Testamento, sin teología, sin credenciales, sin argumentos, solo una madre de rodillas. Y ahora viene la frase, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. 2000 años de lectores se han quedado helados ante esas palabras. Y aquí está lo primero que necesitas entender, lo que la mayoría de los lectores en español pasan por alto completamente porque está enterrado en una decisión de traducción que nadie resalta. La palabra griega que usa Jesús no es la palabra para perros callejeros. En el siglo I existían 2 palabras completamente distintas para perro en griego. La primera era kion, que se refería a los perros salvajes y carroñeros que vagaban por las calles de las ciudades antiguas. Eran animales peligrosos, portadores de enfermedades. Nadie los quería cerca de su casa. Nadie los alimentaba a propósito. Cuando los maestros judíos usaban la palabra kion para referirse a los gentiles, cosa que algunos hacían, era un insulto de los más duros que la lengua permitía. Jesús no usa esa palabra. La palabra que usa es kinaria. Es una forma diminutiva. En griego, los diminutivos a menudo conllevan una suavización afectiva. Kinaria no significa perros callejeros salvajes, significa perritos, perros de casa, los que viven adentro, debajo de la mesa, esperando las sobras de la comida familiar. Este no es un detalle gramatical sin importancia. Es la clave que abre toda la conversación. Jesús no está comparando a esta mujer con un animal callejero peligroso y enfermo. La está colocando dentro de la casa, debajo de la mesa, presente en la comida. Todavía no come de ella, pero está ahí, en la habitación, parte de la escena, y la mujer lo capta de inmediato. No se estremece, no se pone a llorar, no se va humillada. Toma la imagen exacta que Jesús le ha puesto delante y hace algo tan agudo con ella que las mejores mentes teológicas de cada siglo desde entonces se han detenido a admirarlo. Es verdad, Señor, pero hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Déjame mostrarte lo que acaba de hacer. Jesús presentó una metáfora con una dentro y una fuera claros. Los hijos en la mesa, los perros en el suelo. Israel recibiendo el pan, los gentiles excluidos. Ella aceptó todos los términos de la metáfora sin discutir. No cuestionó que hubiera una mesa. No reclamó el derecho a sentarse en ella.
No exigió igualdad. Encontró lo único que la metáfora no había contemplado. Si los perros están debajo de la mesa, no están fuera de la casa, están en el hogar. Y en cualquier hogar caen migajas. No porque los hijos las compartan a propósito, sino porque así funcionan las comidas. El sobrante, el exceso, los trocitos que caen mientras los hijos comen en abundancia, esos llegan a los perros. Ella no le está pidiendo a Jesús que prive a Israel de nada. Está pidiendo lo que cae naturalmente de la abundancia. Está diciendo, tu misión hacia Israel no tiene que detenerse por mí. No te estoy pidiendo que dejes la mesa, estoy pidiendo lo que cae mientras estás sentado en ella. Es una de las grandes jugadas retóricas de toda la literatura antigua. Tomó el mismo argumento que parecía excluirla y lo convirtió en el argumento de por qué debía ser incluida. Y Jesús no intenta recuperar la posición, la concede por completo. Mujer, grande es tu fe, que se haga como deseas. Y su hija fue sanada en ese instante. Pero aquí está lo que quiero que retengas, porque no hemos terminado con esa frase de Jesús. Esa expresión, gran fe, es uno de los elogios más específicos en todo el Evangelio de Mateo. No lo da con facilidad. De hecho, si recorres todo Mateo, esa expresión exacta, megale pistis, aparece solo 2 veces. Una vez aquí, y otra en el capítulo 8, cuando un centurión romano, otro completo extraño, otro gentil sin reclamo de pacto, se acerca a Jesús y dice algo que lo deja parado en seco. En ambos casos, la persona con la mayor fe de la historia no es judía. Son extraños, personas sin posición oficial, sin pertenencia heredada, sin credenciales. Mateo está construyendo algo y vamos a seguirlo hasta el final. Pero primero tenemos que abordar la pregunta que ha estado flotando en el ambiente desde el comienzo de esta conversación. ¿Estaba Jesús poniéndola a prueba? Esta es la pregunta que ha dividido a académicos, predicadores y lectores comunes durante 2000 años. Y la razón por la que importa tanto es que la respuesta cambia por completo el carácter moral de la historia. Si Jesús la estaba poniendo a prueba, entonces el silencio y el aparente insulto fueron herramientas de un maestro. Deliberadas, controladas, dirigidas a revelar algo que ella ya poseía. Una representación de rechazo diseñada para hacer visible su fe. Si Jesús no la estaba poniendo a prueba, entonces algo más extraño e incómodo estaba ocurriendo. Algo que toca las preguntas más profundas sobre quién era Jesús y lo que la encarnación realmente significa. Déjame darte las 3 posturas principales, porque cada una revela algo verdadero. La primera y más antigua interpretación es la que ha adoptado la mayor parte de la teología cristiana tradicional. Jesús sabía desde el principio que sanaría a su hija. Todo el intercambio fue orquestado, el silencio fue diseñado, el comentario sobre los perros fue una preparación. Estaba esperando para ver si su fe era lo suficientemente real, lo suficientemente tenaz, lo suficientemente teológicamente aguda como para abrirse paso con un argumento. Bajo esta lectura, los discípulos son el verdadero público de esta lección. Ellos querían que la despidieran. Vieron a una mujer ruidosa, extranjera, religiosamente descalificada, y su primer instinto fue quitarla del medio. Jesús deja que el encuentro se desarrolle no principalmente por ella, sino para mostrarle a su círculo más cercano lo que se habían estado perdiendo. Ella les gana en argumentación, les gana en fe, y son ellos quienes deberían sentir vergüenza. Hay evidencia sólida para esta lectura. El tono que Jesús usa en el versículo 28, la palabra que usa para mujer, es el mismo término respetuoso que usa cuando le habla a su propia madre desde la cruz. No frío, no despectivo, cálido.
Ese no es el tono de alguien que genuinamente quería que esta mujer se fuera. Pero hay una segunda lectura, y es la que realmente incomoda a la gente. Bajo esta lectura, Jesús no estaba actuando. Fue a esa región a descansar, no a sanar. Su misión, en ese punto de su ministerio, estaba genuinamente enfocada en Israel. Él lo dijo: no fui enviado, sino a las ovejas perdidas de Israel. Esas palabras no eran una prueba, eran verdad. Y entonces el argumento de esta mujer movió algo. Su teología fue precisa. Su uso de la imagen doméstica no fue sentimental. Estaba enraizado exactamente en el tipo de lógica del pacto que Jesús mismo había estado enseñando. Ella tomó su propio marco y lo llevó a una conclusión que él aún no había alcanzado. Y él la siguió hasta ahí. Esta interpretación incomoda porque implica que Jesús en ese momento estaba de algún modo limitado, que una mujer gentil movió los límites de su misión a través de la calidad de su argumento. Pero quienes sostienen esta postura dicen que en realidad honra la encarnación más profundamente que la teoría de la prueba, porque la encarnación no es una actuación. Dios haciéndose humano significa que Dios realmente se hizo humano, arraigado en un cuerpo, en una cultura, en una historia, aprendiendo como aprenden los humanos, creciendo como crecen los humanos. Lucas 2:52 dice explícitamente que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Si ese crecimiento fue real durante su infancia, ¿por qué se detendría cuando comenzó su ministerio? Quizás el encuentro con esta mujer fue uno de los momentos en que continuó. Y si eso es cierto, entonces esta mujer no es un accesorio en una lección. Es una participante en la revelación. Su argumento se convierte en parte de la historia de cómo el Evangelio se expandió para incluir a todos, incluyéndonos a nosotros. Ahora mantén ambas lecturas en mente, porque hay una tercera y viene de académicos que trabajan específicamente en los contextos retóricos del siglo I. Bajo esta lectura, lo que a nosotros nos parece un rechazo, le parecía algo completamente distinto al público original. En la tradición rabínica del siglo I existía una forma reconocida de diálogo en la que un maestro presentaba una objeción para probar la seriedad y profundidad de la petición de alguien. La objeción no era la última palabra, era un movimiento de apertura, era una invitación a responder, y la calidad de tu respuesta determinaba si tu petición sería concedida. Esto no era inusual, era un formato conocido. Un maestro que simplemente concedía cada petición sin desafío no estaba cumpliendo su labor. El desafío era parte de la enseñanza. Los discípulos no entendieron esto. Vieron la objeción y la interpretaron como una puerta cerrada. Querían escoltar a la mujer afuera antes de que las cosas se pusieran más incómodas. Ella sí lo entendió. Escuchó la objeción y la reconoció como una apertura. La atravesó con un argumento tan preciso que Jesús lo reconoció de inmediato, no con reluctancia, sino con lo que suena mucho a genuina admiración. Mujer, gran fe, que se haga como deseas. 3 lecturas, cada una iluminando algo verdadero. Vamos a mantener las 3 mientras profundizamos, porque el verdadero poder de esta historia vive en la tensión entre ellas. Pero ahora mismo quiero mostrarte algo sobre la estructura del Evangelio de Mateo, que la mayoría de la gente que lee esta historia de forma aislada pasa completamente por alto. La historia de la mujer cananea no es una isla. Mateo la colocó en un lugar específico de su evangelio por razones específicas, y una vez que ves la arquitectura que la rodea, la historia se vuelve 3 veces más grande de lo que parecía al principio. Esta es la secuencia que Mateo construye en el capítulo 15. Primero, la discusión con los fariseos sobre la pureza ritual.
Jesús desmonta por completo el marco de lo limpio y lo impuro que separaba a Israel del mundo gentil. Dice que no es lo que entra en una persona lo que la contamina. Está derribando la frontera. Segundo, inmediatamente después de plantear ese argumento, Jesús camina hacia territorio gentil. No solo enseña sobre la frontera, la cruza. Y la primera persona que encuentra allí es la persona más multiplicadamente impura que se pueda imaginar según los estándares que acaba de rechazar. Una mujer extranjera, cananea, gritando en público. Cada casilla que el sistema fariseo habría marcado como contaminada. Y ella tiene más fe que cualquiera que él haya encontrado en Israel. Tercero, después de este encuentro, Mateo nos dice que Jesús sube a un monte cerca del mar de Galilea, y enormes multitudes acuden a él, cojos, ciegos, mudos, lisiados, y los sana a todos, y alaban, en el lenguaje específico de Mateo, al Dios de Israel. Los comentaristas han señalado durante siglos que esta expresión es extraña si la multitud es judía. No alabas al Dios de Israel como si fuera un descubrimiento nuevo si ya es tu Dios. Ese lenguaje es el lenguaje de personas que se encuentran con algo por primera vez. Esta es una multitud gentil, y entonces Jesús los alimenta. 4,000 personas, con 7 panes y unos pocos peces. Ahora vuelve al capítulo 14. ¿Qué hizo Jesús allí en territorio judío? Alimentó a 5,000 personas, con 5 panes y 2 peces. Mateo nos está mostrando un paralelo, el mismo acto de alimentar, primero para Israel, luego para las naciones, primero dentro del pacto, luego fuera. Y entre esas dos alimentaciones, de pie en la bisagra entre ambas, está esta mujer. Su argumento sobre las migajas no solo consigue la sanación de su hija, abre la puerta a un banquete para miles. Hay una palabra que une todo esto. Es la palabra griega artos, pan. El pan de los hijos en la conversación. Los 7 panes en la alimentación de los 4,000. El pan partido en la última cena. El pan que Jesús dice ser en el Evangelio de Juan, donde afirma, yo soy el pan de vida, y luego añade de inmediato, y el pan que yo daré es para la vida del mundo. Del mundo, no solo de Israel. Mateo está construyendo un solo argumento a lo largo de los capítulos, y esta mujer es un pilar fundamental en ese argumento. El pan siempre fue para todos, pero hacía falta alguien con suficiente fe y suficiente precisión teológica para defenderlo. Ella presentó ese argumento. Y ahora necesitamos hablar de quién era realmente, porque la forma en que esta mujer ha sido tratada en la historia de la lectura cristiana dice algo incómodo sobre cómo la tradición ha lidiado con las personas que más necesitaba escuchar. No conocemos su nombre. En 2000 años de tradición cristiana, la gente ha intentado darle uno. Algunas tradiciones la llaman justa, otras sirofenisa. Ninguno de esos nombres aparece en ningún texto. Mateo y Marcos la dejan anónima. Esa anonimidad es en sí misma significativa. A Mateo no le interesa a ella como historia individual, le interesa lo que representa, la extraña sin nombre que argumentó su entrada en la historia de la salvación. Pero ella es, a pesar de esa anonimidad, una de las figuras más completas de toda la narrativa evangélica. Sabemos cómo suena, desesperada, urgente, sin disposición a ser educada al respecto. Sabemos cómo piensa, con precisión, con rapidez, sin pánico. Sabemos lo que cree. Cree que el Dios de Israel es real y que este hombre puede alcanzar a su hija. Sabemos lo que ama, a su hija, con todo. Y sabemos lo que estuvo dispuesta a arriesgar, porque esto no era algo seguro de hacer. Estaba en su propio territorio, sí, pero se estaba acercando a un maestro religioso extranjero en un entorno público, exigiendo su atención, negándose a aceptar su respuesta inicial. En el mundo social del siglo I, las mujeres no hacían esto. Punto.
La incomodidad de los discípulos no era crueldad, era un reflejo de lo profundamente que ella estaba violando el guión esperado. Se suponía que no debía estar ahí, se suponía que no debía discutir, definitivamente no se suponía que debía ganar. Ganó de todos modos, y quiero detenerme en eso un momento, porque los discípulos en esta historia a menudo son tratados como personajes secundarios, espectadores que querían que la despidieran y quedaron en evidencia. Pero si miras su reacción con cuidado, algo más interesante está ocurriendo. Estos son hombres que han estado con Jesús durante una parte considerable de su ministerio en este punto del Evangelio de Mateo. Lo han visto sanar al siervo de un centurión romano. Lo han visto calmar una tormenta. Fueron enviados de dos en dos con autoridad para sanar enfermedades y expulsar demonios. Acaban de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Tienen, por cualquier medida razonable, más evidencia sobre quién es Jesús que prácticamente cualquier otro ser humano vivo. Y su instinto, cuando esta mujer aparece, es proteger sus límites, mantener el orden, definir quién está dentro y quién está fuera, y hacer cumplir esa definición logrando que Jesús la despida. Están haciendo lo que las personas con estatus de privilegiados siempre hacen. Están controlando el acceso. Ella no tiene acceso, no tiene estatus, no tiene nada excepto un argumento y una necesidad. Y los usa a ambos mejor que las personas que lo tienen todo. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Jesús dice eso en Mateo 19, el siguiente capítulo. No es una coincidencia que Mateo lo coloque ahí. Acaba de mostrarnos la ilustración más vívida posible de ello. Pero hay una capa más aquí, una que el fracaso de los discípulos hace visible, y es la que ha perseguido a la iglesia durante toda su historia. Los discípulos querían despedirla. La iglesia, a lo largo de 2000 años, ha repetido ese instinto de maneras grandes y pequeñas, hacia las mujeres, hacia los extranjeros, hacia personas cuya fe se veía y sonaba diferente de lo esperado. Esta historia no es solo un registro histórico, es un espejo. Cada vez que la iglesia le ha dicho a alguien, esto no es para ti, esto es solo para nosotros, no tienes las credenciales adecuadas, no eres el tipo correcto de persona, ha estado en la posición de los discípulos. Y cada vez que alguien ha respondido, ha encontrado la grieta en la exclusión, se ha negado a aceptar el rechazo y ha insistido basándose en nada más que necesidad y fe. Ha estado en la posición de esta mujer. Ahora volvamos a la frase más difícil. No fui enviado, sino a las ovejas perdidas de Israel. No podemos evitar esto, es demasiado importante, porque no es solo una frase de guión que Jesús está recitando antes de revelar su verdadera posición. Es, o al menos parece ser, una declaración genuina sobre el alcance de su misión. Y está en tensión directa con las últimas palabras del Evangelio de Mateo, que son explícitamente universales. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo pasamos de una a la otra? Los teólogos han trabajado en esta pregunta durante 2000 años y quiero darte el mapa completo de dónde ha llegado el pensamiento serio, porque esta no es una cuestión resuelta y la manera en que la respondas moldea cómo entiendes no solo esta historia, sino todo el Evangelio. La posición más antigua y todavía más extendida es lo que los académicos llaman secuenciación histórico-salvífica. La idea es que la obra redentora de Dios en la historia siempre se ha movido hacia afuera en círculos cada vez más amplios. Comenzó con una persona, Abraham, se expandió a una familia, luego a una tribu, luego a una nación.
siempre tuvo la intención de alcanzar a todas las naciones. Esa es la promesa explícita dada a Abraham en Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero se movió a través de Israel, primero porque Israel era el vehículo, la comunidad del pacto, a través de la cual la bendición finalmente fluiría hacia afuera. Bajo esta lectura, cuando Jesús dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, no es una limitación, es una descripción de dónde se encuentra la misión en ese momento. Está operando dentro de la secuencia divinamente ordenada, Israel primero, luego el mundo. El encuentro con la mujer cananea es un adelanto, una grieta temprana en la puerta que se abrirá completamente después de la resurrección. Esta es una lectura coherente y tiene la ventaja de hacer que las palabras y acciones de Jesús sean completamente consistentes a lo largo del Evangelio. Pero hay una segunda posición que ha ganado terreno significativo en el último siglo, particularmente entre académicos que toman en serio la humanidad de la encarnación, y parte de una pregunta simple: ¿qué significa realmente que Dios se haga humano? No ponerse un disfraz humano, no operar dentro de un cuerpo humano mientras se permanece fundamentalmente divino y sin ser afectado por las limitaciones de ese cuerpo, sino realmente hacerse humano. Nacer en un cuerpo específico, una cultura específica, un momento específico de la historia. Pensar en arameo. Rezar los salmos que todo niño judío rezaba. Ser moldeado por las historias, las expectativas, las heridas y las esperanzas de la Galilea judía del siglo I. Si la encarnación fue real, entonces la comprensión que Jesús tenía de su propia misión fue moldeada por el mundo en el que nació. No llegó con una descarga completa de todas las implicaciones futuras ya instalada. Aprendió, creció. Lucas lo dice explícitamente, y si eso es cierto, entonces el encuentro con esta mujer puede ser uno de los momentos en que el alcance de su misión se hizo más claro, donde el argumento de una mujer gentil empujó su propio marco teológico más allá de donde él mismo lo había llevado hasta ese momento. Ella no cambió su teología, la completó, tomó la lógica del pacto que él había heredado y enseñado, la promesa universal a Abraham, los salmos que hablaban de todas las naciones alabando a Dios, los profetas que habían vislumbrado una luz para los gentiles, y lo presionó a seguir esa lógica hasta su conclusión final. Él la siguió, y vale la pena detenerse en lo que eso significa si es verdad. Significa que esta mujer sin nombre de la costa de Fenicia no es solo una receptora de gracia, es una participante en la revelación. Su terquedad, su precisión, su negativa a aceptar un no, que ella sabía que no era la última palabra, todo eso se convierte en parte de la historia de cómo el Evangelio se expandió para incluir a todos los que vendrían después de ella, incluyendo a cada persona que está viendo este video ahora mismo. Eso no es algo menor. Ahora quiero llevarte por algo que la mayoría de los videos sobre este pasaje se saltan por completo, y es la razón por la que esta historia ha estado generando nuevas lecturas durante 2000 años, en lugar de fijarse en una interpretación única. Déjame recorrer contigo cómo 4 de las mentes teológicas más grandes de la historia cristiana leyeron exactamente este pasaje. Y quiero mostrarte no solo a qué conclusiones llegaron, sino por qué sus diferentes conclusiones revelan algo importante sobre la historia misma. El primero es Agustín de Hipona. Escribió en el siglo IV y llegó a este pasaje como alguien que había pasado décadas pensando en la relación entre la Iglesia e Israel y en el misterio de por qué la gracia de Dios a veces parece estar oculta o retrasada. Para Agustín, la mujer cananea no es principalmente una persona histórica, es una figura. Representa a la iglesia gentil.
toda la Iglesia de las Naciones viniendo a Cristo desde fuera del pacto, sin ningún reclamo heredado, sin poseer nada más que necesidad desesperada y fe obstinada. Su rechazo inicial, en la lectura de Agustín, es la experiencia de la Iglesia en la historia. Dios parece ausente. La oración parece chocar contra un techo. El silencio se extiende. Y la pregunta es si la fe resistirá a través del silencio o si se derrumbará. Ella resiste, la Iglesia resiste, y lo que parecía rechazo resulta haber sido preparación. Agustín usó este pasaje específicamente para consolar a personas que sentían que sus oraciones no eran escuchadas. Dijo: «Mírala», siguió adelante. El aparente rechazo no fue el final de la historia, fue la prueba antes de la respuesta. El segundo lector es Juan Crisóstomo, que escribe aproximadamente en la misma época que Agustín. Y Crisóstomo notó algo que Agustín pasó por alto completamente, o al menos no enfatizó. Notó la progresión en la forma en que ella se dirige a Jesús. Empieza llamándolo Hijo de David. Ese es un título mesiánico específicamente judío. Está reclamando una conexión, a través de ese título, con la historia del pacto de Israel. Está diciendo: sé quién eres dentro de tu propia tradición. Pero luego se arrodilla y no vuelve a decir Hijo de David. Dice simplemente Señor. Crisóstomo leyó esto como un movimiento en su fe. Entró al encuentro invocando a Jesús a través de una identidad étnica e histórica particular. Salió de él dirigiéndose a él como algo más universal. Señor, el título que trasciende la etnicidad, el título que pertenece a todos. Su fe, en otras palabras, creció durante el encuentro. Llegó entendiendo a Jesús a través de una perspectiva judía. Se fue entendiéndolo a través de una universal. Para Crisóstomo, ese movimiento es todo el punto. Esta no es solo una historia sobre una mujer que obtuvo lo que necesitaba. Es una historia sobre cómo se ve la fe cuando está dispuesta a ir más profundo que la categoría con la que empezó. El tercer lector es Martín Lutero, y su forma de abordar este pasaje es la más emocionalmente cruda de cualquier teólogo importante en la tradición. Lutero escribió un sermón sobre este texto en la década de 1520, durante un periodo en el que él mismo estaba atravesando lo que se sentía como un prolongado silencio divino. Su movimiento estaba bajo presión, su teología estaba siendo atacada. Y en la historia de esta mujer encontró algo que necesitaba personalmente. Llamó al encuentro de la mujer cananea la mayor prueba de fe de todo el Nuevo Testamento, no los discípulos en el mar tormentoso, no Getsemaní, esto. Porque, argumentó Lutero, lo que hace que la fe sea verdaderamente difícil no es el sufrimiento. El sufrimiento se puede sobrellevar. Lo que hace que la fe sea verdaderamente difícil es cuando Dios parece decir no, cuando el silencio no es solo ausencia, sino aparente rechazo, cuando la misma Escritura que promete gracia parece ser usada en tu contra, cuando la respuesta a Señor, ayúdame, es el pan de los hijos, no es para los perros. Lutero dijo que en ese momento todo instinto humano dice: entonces Dios no quiere ayudarme. Entonces debería dejar de pedir. Entonces la respuesta es no. Y la genialidad de esta mujer en la lectura de Lutero es que se negó a aceptar esa lógica. Encontró, debajo del aparente rechazo, una promesa a la que podía aferrarse. Hasta los perritos comen las migajas. Incluso el no contiene un sí, si estás dispuesto a adentrarte lo suficiente en él. Lutero la usó como modelo específicamente para personas en crisis espiritual, personas que sienten que Dios les ha dado la espalda, personas cuyas oraciones han chocado contra un muro durante años, personas a quienes se les han dado todas las razones para rendirse. Dijo:
No te rindas. No aceptes el aparente no como la última palabra. Sigue insistiendo. Encuentra la grieta en el argumento. Atraviésala. La cuarta voz que quiero traer a esta conversación no es un solo teólogo, sino toda una generación de académicos contemporáneos, particularmente aquellos que trabajan desde enfoques feministas y poscoloniales de la interpretación bíblica, y han dicho algo que la tradición anterior, con su enfoque en el argumento teológico, pasó en gran medida por alto. Han dicho, esta mujer tenía un nombre, tenía una vida, tenía una hija que estaba sufriendo. Era una persona específica de un lugar específico con cosas concretas en juego en este encuentro. Y la tendencia de la tradición a convertirla inmediatamente en un símbolo o una figura o un modelo de fe genérica ha repetido, a su manera, el error de los discípulos de tratarla como algo diferente a un ser humano completo cuya historia individual importaba. También han señalado que esta historia, colocada dentro de la historia más amplia del cristianismo, tiene un peso particular para cada persona, a quien la Iglesia le ha dicho que el pan no es para ella. Mujeres a quienes se les prohibió el ministerio. Cristianos no occidentales, cuyas culturas fueron tratadas como contaminadas. Pueblos originarios cuyas propias tradiciones fueron descartadas como inútiles. Creyentes de la comunidad diversa a quienes se les dijo que se quedaran afuera mientras otros comían. Para todos ellos, la historia de esta mujer no es teología abstracta, es un modelo a seguir. No necesitas tener las credenciales correctas, no necesitas entrar por la puerta aprobada, no necesitas aceptar los límites que los privilegiados quieren imponer. Encuentras la grieta, la atraviesas. Su argumento gana no porque ella haya cambiado las reglas. Encontró la lógica que ya estaba dentro de las reglas y la siguió más lejos de lo que nadie más estaba dispuesto a llegar. Hay un detalle en la historia en el que casi ningún comentario que haya leído se detiene, y quiero dedicarle tiempo porque creo que es el centro emocional de todo. Su hija no está ahí. Esta mujer no está parada frente a Jesús sosteniendo a su hija enferma, no está presentando el sufrimiento directamente, está argumentando por alguien que no está en el lugar, alguien que no puede presentar como evidencia, alguien cuya condición solo puede describir, y está pidiendo un milagro a distancia por una persona que no puede traer a la escena basándose en nada más que su propia palabra y su propia fe. Jesús había sanado a distancia antes de esto. En Mateo 8, el centurión romano le pide a Jesús que sane a su siervo sin que Jesús tenga que ir a la casa. Jesús lo concede, se maravilla de la fe y sana a distancia. Pero el centurión tenía una especie de autoridad, entendía las estructuras de mando, presentó su petición a través de un marco reconocible de poder y delegación. Esta mujer no tiene nada de eso, no tiene autoridad, no tiene marco de poder. Tiene una hija enferma que no puede traer y una petición que no tiene base oficial para hacer, y la hace de todos modos, y argumenta a su favor con precisión y tenacidad, y la gana. En ese instante, dice Mateo, la hija fue sanada en ese instante, no gradualmente. No con el tiempo, no después de algún periodo de recuperación. En el momento exacto en que su argumento fue honrado, a través de cualquier distancia que separara ese camino de su hogar, su hija fue sanada. Dos personas en relación, una madre y una hija. Una de ellas luchando por la otra en el único lugar donde podía luchar. La otra recibiendo algo que no sabía que estaba siendo ganado para ella. No creo que sea casualidad que Mateo haya elegido darnos ese detalle, en ese instante, porque no es solo una resolución narrativa satisfactoria, es una declaración teológica sobre lo que la oración realmente es.
Es una persona adentrándose en la misericordia de Dios, en nombre de alguien que no puede hacerlo por sí mismo. Es la intercesión en su forma más despojada, sin ceremonia, sin fórmula, sin respaldo institucional, solo una madre de rodillas diciendo «Señor, ayúdame», y negándose a detenerse, y funciona. Nos acercamos al final de esta historia, pero antes de cerrar, quiero dejarte la pregunta que este pasaje deja abierta, porque creo que es el final más honesto para esta conversación. La pregunta es, ¿dónde estás tú en esta historia? No como recurso retórico, como una pregunta genuina, porque hay 4 posiciones distintas en esta escena, y la mayoría de nosotros nos movemos entre todas ellas en diferentes momentos de nuestra vida. Están los fariseos, que no aparecen en esta historia particular, pero cuya lógica la impregna. Las personas que han construido su fe en torno a saber quién está dentro y quién está fuera, quiénes son limpios y quiénes no, cuyas credenciales son válidas y cuáles no. Las personas para quienes la fe consiste principalmente en mantener los límites correctos. Están los discípulos que sí están en la historia y cuyo fracaso es silencioso, humano y reconocible. No son maliciosos, están cansados, están administrando, están intentando proteger algo y al protegerlo casi se pierden el momento más extraordinario que han presenciado. Está Jesús, que opone a prueba, o es desafiado, o participa en una forma retórica conocida, dependiendo de qué lectura encuentres más honesta, pero que termina el encuentro con un honor inequívoco hacia esta mujer. Lo que sea que estaba pasando en su silencio, sus palabras finales son claras. Gran fe, que se haga como deseas. Y está la mujer, que tenía todas las razones para irse, que había sido ignorada, comparada con un animal, implícitamente informada de que estaba fuera del alcance de lo que se estaba ofreciendo, que tenía una hija enferma en casa por la que nadie más estaba luchando, y que se sentó en medio de los escombros de cada aparente rechazo y encontró dentro de la metáfora que parecía excluirla una razón para quedarse. Las migajas. Hasta los perritos reciben las migajas. No pidió la mesa entera, pidió lo que cae, y lo que recibió fue a su hija, completa y sanada, en ese instante. Hay una pregunta debajo de esto que creo que la historia quiere que nos llevemos. Cuando la puerta parece estar cerrada, ¿te vas o buscas la grieta? Cuando el silencio se extiende y la respuesta aparente es no, ¿aceptas eso como la última palabra? ¿O haces lo que hizo esta mujer, que fue desarmar el no, encontrar la lógica dentro de él y seguir esa lógica hacia un lugar al que el no pretendía llegar? La fe en esta historia no es pasiva, no es silenciosa, no es educada. Es una mujer cananea gritando en un camino, negándose a ser despachada y argumentando su paso a través de una puerta que todos a su alrededor coincidían en que estaba cerrada. Y la respuesta llega en ese instante. Si esta historia ha abierto algo en ti, hay un pasaje en Lucas que profundiza aún más en esta cuestión de la oración persistente y el aparente silencio divino. En Lucas, capítulo 18, Jesús cuenta una parábola específicamente sobre esto. La cuenta, dice Lucas, para enseñar que es necesario orar siempre y no desfallecer. La parábola trata sobre una viuda que sigue acudiendo a un juez injusto con una sola petición. Él la ignora, ella sigue acudiendo. Él la ignora de nuevo, ella sigue acudiendo. Y finalmente, no porque sea justo o recto, sino simplemente por su persistencia incansable, le concede lo que pide. Jesús cuenta esa parábola y luego pregunta, ¿cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra? La pregunta implica que la fe persistente, la negativa a aceptar el silencio como la respuesta final, es algo raro, más raro de lo que pensamos. La mujer cananea la tiene. La viuda de la parábola la tiene.
Ese video está en pantalla ahora mismo. Y si quieres quedarte dentro del Evangelio de Mateo, la discusión en el capítulo 15 que viene directamente antes de este encuentro, la confrontación de Jesús con los fariseos sobre lo que realmente contamina a una persona, es el fundamento teológico que hace posible toda esta historia. Sin esa discusión, la victoria de la mujer cananea no tiene sentido. Una vez que ves cómo se conectan, la arquitectura de Mateo se vuelve extraordinaria. Ese análisis viene a continuación. Suscríbete para no perdértelo.